Bueno, buenas noches apreciados estudiantes, ¿cómo me les va? Aquí al lado de un tintico para comenzar con la clase del día de hoy de cálculo integral. Eh, por cuestiones creo que de internet, lo más probable es que la sesión hoy tampoco sea live. Desafortunadamente pues estamos en una situación donde tener internet bueno pues no es fácil porque pues, todo el mundo está en sus casas, me imagino que haciendo algo de teletrabajo o en este caso por ejemplo ustedes estudiantes usando el internet, ¿sí? Por eso es que los internet de las empresas son de conexiones distintas, son conexiones mucho más rápidas y empresariales, ¿no? Porque necesitan, digamos, cubrir a muchas personas. Muy bien. Mm, a modo de recorderis, las notas del examen parcial que se realizó antes de esta semana de acuartelamiento ya están listas. La solución también ya está lista. Búsquela en mi canal de YouTube. Y en mi canal de YouTube ahí pueden ver ustedes el paso a paso de cada uno de los ejercicios que resolví, que pregunté y que resolví pues en el transcurso del pues de la semana, ¿no? Quizás algunos ya lo han visto, no sé si otros ya lo han visto, bueno, etcétera. Eso depende ya de cada quien, si de pronto ha tenido el tiempo para verlo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, para dar inicio con la clase del día de hoy, bueno, otra cosa que se me olvidaba, pues un poco preocupado, manifestar mi preocupación porque pues los resultados del examen parcial no fueron de pronto lo que yo esperaba de lo que hicimos y lo que trabajamos y todo eso, ¿no? Entonces para que lo tengan presente, revísenlo porque realmente no entendí cuál fue el inconveniente. Yo esperaba 4 porque la mayoría de los ejercicios estaban, digamos, ya planteados en los ejercicios que ya habían hecho, ¿no? Que yo saqué los ejercicios tal cual. Solo uno que era que no había visto, que ustedes no habían visto nunca, pero el resto deberían estar súper claro, ¿no? Ok, bien. Entonces para la clase de hoy vamos a continuar con el tópico de integrales definidas. Y para recordar un poquito el concepto de integrales definidas, vale la pena recordar pues que es una integral definida, ¿sí? Entonces, suponga una función f, puede ser f, g, h, i, j, k, no importa si es cualquier letra. Lo importante es que, 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 que sea una función f y que esté en el intervalo a, b, ¿sí? Cerrado, fíjense que es cerrado, b, y f, o sea, cuando nosotros tenemos f minúscula es la función que es la que yo quiero integrar, y f es la antiderivada de f. Entonces, se define, ¿sí? Se define la integral desde a hasta b de la función f de x, que es la que yo quiero integrar, es igual a f de b menos f de a, es decir, resta del límite inferior menos el límite superior, ¿no? Bueno, entonces para eso recordemos que quién es los límites, ¿no? O sea, quién es a y quién es b. Esto se llama los límites. Límites de integración. Y esos límites de integración pues van a ser también o equivalen a los límites
del intervalo que estoy analizando. ¿No? Si el intervalo es AB, pues entonces el límite va a ser A y B. Pero si el intervalo, por ejemplo, es 0,2, pues entonces va a ser desde 0 hasta 2. Si el límite va a ser menos 1 hasta 3, pues entonces va a ser de menos 1 hasta 3, etcétera. Entonces así va a ser el famoso intervalo. ¿Y qué es lo que quiere decir la integral de f de x de a? De f de x desde a hasta b. Que f de b menos f de a, pero fíjese donde yo hago el reemplazo. Donde yo hago el reemplazo es en f mayúscula, es decir, tengo que reemplazar es cuando ya integro, no antes. No van a cometer ese error. ¿Listo? Para que lo tengan presente, porque si no, entonces ahí pueden cometer un error. ¿Listo? Bueno, entonces a modo de recorderis vamos a hacer este ejercicio y nos piden calcular lo siguiente. Entonces, allá la integral desde a hasta b de x al cuadrado de x. Bien, entonces, ¿cuál es el paso a paso de esto? El paso inductivo. Entonces, nos olvidamos por un momento de los límites, ¿no? Nos olvidamos de los límites. Y lo que hacemos es integrar la función que está ahí, ¿sí? Entonces, si integramos eso, entonces esto nos daría x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Y como ya, o sea, en vez de colocar más c, ahora vamos a colocar una raya que nos va a indicar entonces desde dónde hasta dónde voy a integrar, desde b hasta a o desde a hasta b, límite superior menos límite inferior, ¿no? Esto es igual paso inductivo, entonces aquí el paso inductivo, para que ustedes sepan, es la integral, o sea que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, pero en este caso como es definida, entonces no vamos a colocarle más c, ¿no? ¿Qué paso nos da acá? Simplificar. ¿A qué lo simplificamos? Lo vamos a simplificar a x a la 3 sobre 3 evaluado entre b menos a. ¿Listo? O sea que esto es igual a ¿qué? Aquí tenemos entonces que es límite superior, o sea, f de b, pero entonces f mayúscula, ¿no? Entonces, ¿quién es f mayúscula? O sea, ¿quién es f mayúscula primero? F mayúscula primero es x a la 3 sobre 3. Esa es f mayúscula, ¿sí? Calculo f del límite superior. Pero ¿quién es f del límite superior? Pues b al cubo sobre 3. ¿Y quién es f del límite inferior? Pues es a al cubo sobre 3. Ahora, ¿qué hago? Pues calculo f de b menos f de a. ¿Cuál es el paso inductivo acá? Teorema fundamental del cálculo. Entonces, los libros lo llaman TFC. TFC. Ese es el paso inductivo. Muy bien. Entonces, f de b menos f de a. Pero ¿quién es f de b, f de a? Entonces, esto va a ser igual a b al cubo sobre 3 más a al cubo sobre 3. Perdón, más no, sino menos. Es que más, ¿no? Menos a al cubo sobre 3. Como b y a son pues expresiones algebraicas, pues eso no tiene, como por así decirlo, una reducción, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Voy a revisar a ver si estamos transmitiendo. Lo más probable es que no, porque veo que tengo aquí problemas de conexión. Está totalmente en rojo. De hecho, el 97% de los paquetes han sido, digamos, caídos. No tengo más oportunidad, sino más bien que ustedes esperen el video ya cuando lo suba. ¿Listo? Ok.
Voy a escribir entonces aquí al chat para avisarles que desafortunadamente no hay buena conexión, por lo que estaré grabando y luego subo la clase para que la revise. Listo, bueno, muy bien. Sin embargo, en algún caso dado, puede que de repente la conexión se restaure y si haya, digamos, emisión en directo, pero pues eso sería caso si solamente ocurre eso. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces fíjense que aquí lo que nos dio finalmente es que esto es b al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3. Excelente. Ahora miremos otro ejemplo. Nueva página. Esto ya lo hemos hecho, pero pues hagámoslo, no hay problema. Para que quede súper claro. La integral desde menos 1 hasta 4 de x al cuadrado menos x de x. Es importante saber que este paréntesis que está encerrando al x al cuadrado menos x nos indica que toda la función es la que se va a integrar. ¿Sí? Una de las cosas que me di cuenta en el parcial es que pareciera que como que no saben que eso va a todo por así decirlo, a toda la función que hay introducida, y que cuando yo hago la separación, eso tiene que aplicarle a las dos, tenerlo presente, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago para integrar esto? Entonces, el paso inductivo, voy a colocarlo entonces de color rojo, el paso inductivo, igual a la integral de menos 1 a 4 de x al cuadrado, pero fíjense que este de x también está distribuyendo tanto al x al cuadrado como el menos x, o sea que aquí sería de x menos la integral desde menos 1 a 4 de x de x, o sea, yo distribuyo en ambos. ¿Listo? ¿Cuál es el paso inductivo acá? El paso inductivo es que g de x más menos f de x, la integral, es igual a ¿quién? A la integral de g de x de x más la integral de f de x de x. Bueno, ahí me equivoqué porque usualmente es f de x g de x, pero es la misma finalmente. Ok, entonces aquí, ¿qué sigue? Pues entonces aquí es la integral de forma independiente. Aquí es igual a la integral de x al cuadrado de x. Entonces algunos chicos hicieron lo siguiente. En algunos pasajes, no en todos. Entonces x al cuadrado de x, y entonces hacían esta de forma individual. Bueno, entonces sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, y ya no le coloco el más c, sino le coloco evaluado entre menos 1 y 4. ¿Qué me lleva al paso inductivo acá? Me lleva al paso inductivo de que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Bien. Igual, ¿sí? Reducción x a la 3 sobre 3 evaluado entre menos 1 y 4. Entonces aquí, ¿cuál es el paso inductivo? Simplificar. Simplificar. ¿Listo? ¿Qué sigue? Entonces tengo que calcular ahora quién es f de 4 y f de menos 1. Pero ¿por qué ya puedo calcular el f de 4 y el f de menos 1? Porque yo ya integré. Ojo, yo ya integré. Si ya integro, significa que ya puedo hacer el f del límite superior menos el límite inferior. Pero si no, si yo no he integrado, yo no puedo hacer eso. Fíjense que la función que voy a integrar aquí en este caso es f, y la función que ya integré es f mayúscula, ¿no? Para que lo tengan presente. Entonces tenemos que hacerlo sobre la función que integré. ¿Listo? Muy bien. La pregunta aquí es que hay que responder es quién es f de 4, y hay que restarle quién, f de menos 1. Ojo que este menos es de la fórmula y el menos 1 es del límite superior y límite inferior. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces aquí sería f de 4. ¿Quién es f de 4?
Pues si la función f mayúscula es x al cubo sobre 3, pues esto sería 4 al cubo sobre 3. O sea que esto da 64 partido en 3. Eso sería para f de 4. Y aquí es igual f de menos 1. F de menos 1 sería igual a menos 1 al cubo sobre 3. O sea que esto me daría menos 1 sobre 3, porque menos 1 por menos 1 por menos 1 da menos 1/3. O sea que ya tenemos aquí el resultado. Ahora, ¿cuál es la razón de este igual de acá? O sea, ¿cómo hacemos para pasar a este igual? Porque cada igual tiene un paso inductivo siempre. Que la integral definida de a hasta b de f de x es igual a f de b menos f de a. Primer teorema fundamental del cálculo. Este es el paso inductivo. ¿Listo? Muy bien. Fíjense que solamente hemos hecho la primera integral. Y de hecho no hemos encontrado el resultado de la integral. Solamente lo que hicimos fue calcular f de 4 y calcular f de menos 1. Pero nos falta operar el f de 4 menos el f de menos 1. Entonces, para que me quepa aquí en la pizarra, voy a correr acá un momento. Y creo que ahí ya se me ve en la pantalla. Permítame un segundo, verifico. Si ya se ve en la pantalla. Entonces, ¿a qué es igual? Pues entonces ya la x a la 3 sobre 3 evaluado entre menos 1 y 4. Esto va a ser igual a f de 4 menos f de menos 1. Pero ¿quién es f de 4? Entonces el f de 4, mire que va a estar acá, que es 64/3. ¿Y quién es el f de menos 1? Sería este de acá. Y entonces lo que hago es hacer la respectiva operación. ¿Quién es la respectiva operación? 64/3 menos 1/3. O sea que esto me va a dar 63/3. ¿Por qué 63/3? Pues porque... Ah, no, miento, aquí no va a 63/3. Es 65/3 porque con el menos me va a dar más. Y esto me da 65/3. 65 ya no es múltiplo de 3, por lo que no se puede ir por 3. Y ese sería entonces el resultado de la primera, ¿no? Hasta ahora de la primera. 65/3. Muy bien. El siguiente es la integral. Permítame un segundo mirar cuál era el siguiente, el anterior, perdón, el siguiente sería la integral de menos, sí, sería la integral de menos la integral de menos 1 hasta 4 de x de x. Entonces sería la integral menos la integral de x desde menos 1 hasta 4 de dx. Paso inductivo. Entonces, ¿cuál sería el paso inductivo? El paso inductivo es la integral de x a la n de x, pues porque ya tenemos x a la n, es igual a x a la n más 1, ¿sí? Entonces, este sería menos, este menos que viene acá es el menos, ¿no? Ojo con este menos que es el que viene de ahí, ¿sí? Tenerlo presente. Para evitarnos el problema con el menos, entonces abrimos un paréntesis, pues para saber que este menos va a afectar a todo lo que yo escribo ahí. Mucho ojo con eso. Esto me va a dar x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Y lo coloco aquí evaluado entre ¿quién? Entre menos 1 y 4. Mucho ojo con ese menos de ahí, porque este menos es diferente a lo que vamos a hacer acá. Igual, siguiente paso inductivo, ¿sí? El siguiente paso inductivo es f de b menos f de a. Pero ¿quién es f de b y f de a? Entonces vamos a hacer más bien de una vez aquí. F de 4 menos f de menos 1. ¿Sí? Aquí la cosa cambia un poco porque aquí ¿quién es f? F es x. ¿Y quién es f mayúscula? Aquí me quemé un paso. Permítanme un segundo, escribo completo. Porque aquí el paso es simplify, reducir. Entonces sería menos, abro paréntesis,
x al cuadrado sobre 2 evaluado entre 4 y menos 1. Entonces el paso aquí inductivo en este caso es ¿quién? Simplificar, reducir. Y el paso que viene acá es f de 4 menos f de menos 1. Y el paso inductivo que ocurre acá es el teorema fundamental del cálculo. Ya ustedes conocen el teorema fundamental del cálculo, por lo que ya saben qué significa entonces el TFC, teorema fundamental del cálculo. Bien, es decir que nos toca calcular f de 4, f mayúscula de 4 menos f minúscula de 4. Pero ¿quién es f minúscula? ¿Quién es f mayúscula? Esta. O sea que nos toca calcular f de 4 en esta función y f de menos 1 en esta función. Pues calculémosla. ¿Quién es f de 4? Vámonos más arribita. F de 4, ¿quién es? F de 4 es 4 al cuadrado sobre 2. Tengan presente que estoy calculando solamente f de 4. Y aquí hay una cosa que se me olvidó, por eso les dije tengan en cuenta este menos, que esto va encerrado acá y aquí hay que colocar un menos, ¿no? Este menos de acá es súper importante, porque este menos de acá me está indicando que es el menos del ejercicio, ¿no? Aquí es igual y aquí va un menos, ¿listo? No lo vamos a colocar todavía y lo vamos a colocar luego, simplemente voy a colocar calcular f de 4. ¿Cuánto me da entonces f de 4? Va 4 al cuadrado sobre 2, es decir, 16 medios, o sea 8. ¿Listo? ¿Y quién es f de menos 1? O sea que esto sería igual a menos 1 al cuadrado. Entonces menos 1 al cuadrado da 1 y esto me da 1 medio. Es decir que lo que tengo que calcular para este caso particular, x al cuadrado sobre 2 evaluado entre menos 1 y 4 es igual a f de 4 menos f de menos 1, o sea que esto es igual a 8 menos 1 medio. Coloco aquí menos 1 medio porque f de menos 1 es 1 medio, ¿no? Y 8 menos 1 medio, 8 en medio sería 16 medios, o sea daría 15 medios. ¿Sí? 15 medios. Excelente. Entonces con esto tendríamos entonces f de 4 menos f de 1. Pero finalmente con este menos nos daría entonces el menos que sigue. Vamos a hacer el que sigue. Pues finalmente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? En el anterior nos dio ¿cuánto? Nos dio 65 tercios. Entonces finalmente 65 tercios menos en el anterior que nos dio 15 medios. ¿Sí? Es decir que tenemos que restar 65 tercios menos 15 medios. A ver cuánto nos da eso. Utilizando nuestra calculadora, 65 tercios menos 15 medios, y eso nos daría 85 sextos. Cabe aclarar que este menos de acá, ¿sí?, viene del menos que nos daba la integral, ¿no? Ténganlo presente. Bueno, esta es una forma, ¿no? Porque ustedes pueden hacerlo realmente como ustedes gusten y que no se pierdan, ¿no? Porque pues también puede ser pues puede ser cualquiera de las dos, ¿no? El libro lo hace un poco diferente, pero el resultado es el mismo, ¿no? Si necesitan evaluar eso, entonces revísenlo. Voy a pegar aquí el ejercicio para que ustedes se den cuenta cómo es que lo hace el libro y analicemos todos cuánto es que nos da. Permítanme un segundo, aquí hago una reducción. Aquí toca hacerle una reducción para que nos quepa en la pantalla.
Dame un segundo. Uy, quedó un poquito como extraño. Entonces creo que hacerle aquí una alargue. Excelente, ahora sí. Porque finalmente nos quedó. Muy bien, excelente. Entonces fíjense que ahí el libro lo hace, digamos que el resultado es el mismo. 14 un sexto es 85 sextos, ¿no? Si no se acuerdan de los números mixtos, esto es multiplicar este por este y después sumarle este, ¿no? 14 por 6, entonces hagamos la prueba. 14 por 6 me da 84. Y 84 más 1 da 85 y se le coloca el 6. Entonces da 85 sextos también. O sea que en ambos lados nos dio. Uh-huh. ¿Qué pasa acá? Fíjense que ellos hacen de forma inmediata la integral, ¿no? Hacen de forma inmediata la integral. Porque aquí tienen que la integral de x al cuadrado pues es x al cubo tercios. Menos la integral de x es x al cuadrado medios, ¿sí? Y es desde 4 hasta menos 1, o desde menos 1 hasta 4, ¿no? Y aquí entonces lo que hacen es calcular f de b menos f de a, porque en este caso, ¿quién es la f minúscula? La f minúscula es esta. ¿Y quién es la f mayúscula? Pues ya la integrada, ¿no? Esto ya lo integré. La pregunta es, ¿cómo hago para saber que yo ya integré? Como yo ya le eliminé el operador integral, que es este de acá, una de las cosas que ven en el parcial es que hacían la integral y no eliminaban el operador integral cuando aplicaban la regla. Entonces pareciera que ya estuvieran integrando nuevamente, y no tiene sentido porque ya habían hecho ustedes la integral. Entonces no entendía de qué fue lo que pasó. ¿Por qué, digamos, ustedes hacían la integral, volvían a hacer como el símbolo de integral cuando ya habían integrado? ¿Sí? Tener presente eso. Entonces, ¿quién es f de f mayúscula? Pues f mayúscula es la que ya integramos, que es x al cubo sobre 3 más, perdón, menos en este caso, x al cuadrado sobre 2 evaluado de 4 hasta menos 1. ¿Listo? Ok, muy bien. Si esta es la f, mayúscula, pues yo tengo que calcular f de 4. Fíjense que es reemplazar en esta función f de 4, por eso reemplazaron aquí 4 y 4, ¿sí? Por eso reemplazaron ahí 4 y 4. Menos f de menos 1, por eso reemplazaron aquí, ¿qué? Menos 1 y menos 1. Operan, 4 al cubo da 64 sobre 3, menos 4 cuadrado 16 sobre 2, y el menos es de la función, ¿no? O sea, esta de acá es f de b, pero ¿quién es f de b? F de 4. ¿Y quién es f de a? F de menos 1, por eso es que reemplazan menos 1 y por eso es que aquí reemplazan 4. ¿Listo? Entonces aquí da menos un tercio, menos un medio, y hacen operaciones, digamos, distintas, pero llegan al mismo resultado, ¿no? Esa es la forma de verlo. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo para que quede un poco más claro esta cosa. Y es el siguiente ejercicio. Sería la integral desde 1 hasta e. E es un número que vale 2.7172, es decir, es un número que es un número irracional, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, e es un número. Si es un número, entonces pues ya saben que es simplemente reemplazarlo y evaluarlo. Cuando tiene e a la x, pues es una función. Pero como no tiene e a la x acá, pues es un número, es un límite, es un número. ¿Listo? Entonces la función es 1 más 2x menos 1 sobre x de x. ¿Listo? Perdón. Aquí cierro paréntesis y aquí de x. ¿Listo? Excelente. Entonces fíjense que este de x se reemplaza o se reparte a todos, ¿no? Porque si yo sigo el paso inductivo, sigo el paso inductivo, esto sería la integral desde 1 hasta e de 1 de x, más la integral desde 1 hasta e de 2x, menos la integral desde 1 hasta e de 1 sobre x de x. Aquí me faltó el de x, ¿no? ¿Cuál fue el paso inductivo acá? La integral
de f de x más o menos g de x es igual a la integral de f de x más o menos la integral de g de x. Muy bien. Entonces ese es el paso inductivo y esta es la propiedad que nos permite separar integrales, ¿sí? Al separar integrales, pues entonces yo puedo hacer ese tipo de cosas. Y las evaluamos si ustedes desean de forma independiente. ¿Cuál es la integral de 1 de x? Pues la integral de 1 hasta e de 1 de x, entonces ahí lo que hago es separarlo, digamos separo la constante de la integral y esto entonces me da x evaluado entre 1 y e. Voy a omitir los pasos inductivos, que ustedes ya tienen más o menos la idea, y esto me daría entonces e menos 1. ¿Sí? Pues sería el primero, ¿no? Porque es límite superior menos límite inferior. Es decir, esta es mi f minúscula y esta es mi f mayúscula. Es decir, que tengo que calcular f de b, perdón, que en este caso es e, y f de a, que es 1. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo e en x? Pues me daría e. ¿Y qué pasa cuando yo reemplazo 1 en f? Pues me da 1. Y el menos es de la fórmula. Ahora, para el que sigue, la integral desde 1 hasta e de 2x de x. Ya creo que ya hemos resuelto esta integral muchas veces, entonces esta es x al cuadrado. Al ser x al cuadrado la evalúo entonces entre e y 1. O sea que esto me daría e al cuadrado menos 1. ¿Por qué al cuadrado? Porque reemplazo en x al cuadrado, que es f mayúscula, me daría e cuadrado menos 1, pues que vale 1 al cuadrado. Y la última, permítame un segundo para que se vea la pizarra. La ultimita, que en este caso es la integral de, se me olvidó la ultimita, la integral de 1, si en este caso es la integral de menos 1 sobre x, menos 1 sobre x de x es igual a menos el logaritmo natural de x, ¿sí? Evaluado entre 1 y e. Y esto sería entonces el menos logaritmo natural de e más el logaritmo natural de 1. ¿Por qué le cambié menos más? Porque con este menos entonces me daría menos acá y con el menos por menos da más. Muy bien. Finalmente, pues esto de acá, si ustedes conocen este tipo de cosas, logaritmo en base e de e, esto me va a dar entonces 1, por lo que entonces aquí si lo escribo de esta forma, logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces esto me va a dar menos, me va a dar 1, perdón, sí, me va a dar menos 1, porque logaritmo en base e, logaritmo natural en base e, me daría 1 y daría menos 1. Muy bien. Esto de arriba sí me da normal, o sea, e menos 1 entra. Entonces finalmente lo que tengo que hacer es que hacer la operación de todos, ¿no? Pues en este caso la integral finalmente la voy a colocar acá como respuesta final, pero hay procedimientos que ustedes deben tener presente, ¿no? E al cuadrado, perdón, e menos 1 más e al cuadrado menos 1 menos 1, ¿sí? O sea que esto da e cuadrado más e menos 3, ¿sí? Pues ahí ya nos dio el resultado. Y pues esto es un número, ¿no? Si nosotros lo aproximamos a la exponencial, e cuadrado, venga a ver si aquí tenemos e cuadrado más e a la 1 menos 3. Esto da aproximadamente, si quisiéramos calcularlo en decimal, esto me da 7.10, 107, ¿vale? 7.107 es lo que me daría más o menos ese valor de la integral. ¿Listo? Excelente. Otro ejercicio.
ya no está en el libro, entonces vamos a qué, a hacer uno distinto. Por ejemplo, este que se ve interesante, la integral desde 1 hasta 5 de x menos 1 sobre x de x. ¿Mm? Siempre que tengan ese tipo de expresiones como racionales, igual que en el parcial, traten ustedes de separarlo primero antes de hacer cualquier cosa, porque si las separan y las pueden ver mejor, pues es mucho más fácil para ustedes tratar de entenderlo, ¿sí? De verlo más fácil. Entonces, aquí voy a hacer un arreglo antes de integrar. Fíjense que yo no voy a integrar todavía. Hasta ahora voy a hacer un arreglo matemático, un artificio matemático para verlo de esta otra forma. Porque a nosotros no nos han enseñado una integral que tenga este tipo de forma, ¿no? Nos han enseñado es una integral, integrales muy sencillas, lo que llaman las primitivas o antiderivadas, o sea, muy sencillas. Muy bien, entonces esto lo podemos hacer de la siguiente forma: x sobre x menos 1 sobre x, y esto todo por dx. Acuérdense que este dx es como si lo estuviera multiplicando, ¿no? Es un diferencial que importa ahí. De hecho, en muchos parciales vi que no tuvieron en cuenta eso. ¿Listo? Ok. Ahora que sigue. Fíjense que x sobre x, bueno, esta es la propiedad de que a sobre b sobre c es igual a sobre c más b sobre c. ¿Listo? Esto es igual a la integral de 1 hasta 5 de 1 menos 1 sobre x, y todo esto por dx. No hice nada más, es decir, fíjense que ni siquiera he integrado. Es decir, a veces hay que arreglar las integrales, no hay que, no hay que hacerlas de una, sino arreglarlas, porque si no las arreglamos puede que de repente nos queden más difíciles de ver. Primera recomendación: siempre arreglen las integrales que les queden lo más sencillas posibles. Si definitivamente no quedan muy sencillas, entonces sí hay, decántense por hacer de pronto algo adicional, un método adicional, ¿sí? Pero si yo puedo hacerlo mediante el método de antiderivadas, es mucho más sencillo siempre hacerlo, ¿no? Entonces no olvidar eso. Fíjense que allá nos quedó dos integrales sencillas, que si yo las separo, pues me quedaría entre la integral de 1 y la integral de menos 1 sobre x. Y esas ya las conozco, ¿no? Entonces, igual. Bueno, ¿cuál es el paso inductivo acá? El paso inductivo acá es simplificar. Ok, entonces, ¿qué significa acá? Que esto me da la integral desde 1 hasta 5 de 1 de x, o sea, por lo que hago es distribuir, menos la integral desde 1 hasta 5 de 1 sobre x de x. Pero pues estas integrales son inmediatas, ¿no? Porque esta integral de 1 de x es x, y es evaluado desde 5 hasta 1, menos, ¿cuál es la integral de 1 sobre x? Pues esta también es inmediata, el logaritmo natural de x, evaluado desde 5 hasta 1. Entonces, finalmente acá, lo que tengo que hacer es evaluar, ¿f de qué? F de 5 menos f de 1. O sea que sería, f de 5 sería 5, menos f de 1, pues 1. Y aquí sería menos, abro un paréntesis porque acuérdense que este menos va a afectar a todo lo que viene de aquí en adelante. Entonces esto es como, esto pues se va a expandir, por eso es que hay que tenerlo presente. Y me daría entonces el logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de 1, ¿no? Y esto finalmente pues me da 5 menos 1 da 4, menos logaritmo natural de 1 da 0, y menos el logaritmo natural de 5 pues es un número. Y si queremos hacer como una aproximación en números decimales, 4 menos el logaritmo natural de 5, eso nos da 2.39 aproximadamente, 2.3905. ¿Sí? Si quisiéramos expresarlo en decimal, no es necesario, con que ya dejemos ahí 4 menos logaritmo natural de 5 es suficiente. Muy bien.
Ok, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que finalmente, finalmente, la integral definida nos va a permitir a nosotros entonces hacer nuestro procedimiento normal de antiderivada, pero tener presente que hay que evaluarlo, y al evaluarlo entonces yo voy a tener pues esa relación de límites y la función que es la que voy a evaluar. Ojo con la función que van a evaluar, no evalúen en la función interna sino la que ya derivaron, la que ya integraron, perdón. ¿Mm? Porque si hacen eso pues entonces van a sufrir ahí, están haciéndolo equivocadamente. ¿Listo? Conclusión, fíjense que el, nosotros habíamos establecido una relación de que la sumatoria desde i igual a 1 hasta el número de intervalos de f de x sub i, por el delta de x, ¿sí? Y habíamos dicho que esto es, o sea, bueno, habíamos dicho que esta era el área bajo la curva, ¿no? O sea, esto de acá es el área aproximada bajo la curva, ¿no? Es el área aproximada bajo la curva. Y lo que hacíamos era, bueno, ¿qué pasa si yo a esto lo que hago es introducirle, qué pasa si yo el número de intervalos, ¿sí?, lo llevo hasta el número muy grande? Es decir, ¿qué pasa si yo digo que n va a tender a infinito? Es decir, si yo hago muchas particiones y lo tiendo hasta infinito, prácticamente ya el área aproximada no sería aproximada, sino sería el área bajo la curva. O la otra es que el delta de x tienda a qué? A cero, es decir, que la distancia intervalo sea muy chiquitica, ¿sí? Sí, chiquitica, para que entonces ahí la función sea una función ya no de área aproximada bajo la curva, sino que sea una función bajo la curva. ¿Cómo lo hacemos esto? Hacemos entonces con el famoso límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los f de x sub i por el delta de x, ¿sí? Y como esto ya es el área real bajo la curva, pues entonces por el primer teorema fundamental del cálculo tenemos lo siguiente, que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x sub i por el delta de x es igual a la integral desde a hasta b de una función f de x por el diferencial de x, y esto es igual a f de b menos f de a. Quiere decir que si esta es el área bajo la curva, esta también es el área bajo la curva. Y entonces encontramos que hacer la sumatoria de los intervalos y llevarlo al infinito es equivalente a hacer una integral, porque lo demostramos en la clase pasada, y esa definición nos lleva a suponer que si encontramos una función mayúscula que es la antiderivada o es la integral de una función f minúscula, pues basta con reemplazar el límite superior menos el límite inferior para hallar entonces el límite bajo el área bajo la curva, perdón. ¿Listo? Si tenemos el área bajo la curva, entonces ya estaría solucionado nuestro chicharrón del área. Ya no tendríamos que hacer absolutamente nada, sino simplemente hallar la integral, evaluar entre el límite superior menos el límite inferior, y tendríamos ya el área bajo la curva. No tendríamos que hacer entonces áreas, ¿sí?, ni nada por el estilo. No tendríamos que hacer particiones ahí todas extrañas, ¿no? Entonces, pues esa es como la idea de esto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a mirar una forma un poco más general de lo que es este teorema de primer teorema fundamental del cálculo,
porque pues lo hemos visto para funciones no negativas. ¿Qué significan funciones no negativas? Que son siempre con codominio positivo. Y pues qué pasaría si las funciones están hacia abajo, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Permítanme agregar una página y entonces vamos a considerar la función x al cuadrado. ¿Listo? Entonces la función x al cuadrado, yo creo que ustedes la deben conocer. Pero voy a dibujarla, ¿listo? La función x al cuadrado, pues es una parábola, ¿no? Pongamos que es algo como así. ¿Listo? Esa es la función x al cuadrado. Pues aquí tenemos el eje x y este es el eje y. ¿Listo? Y voy a dibujar entonces la gráfica de la función inversa, que en este caso es la función menos x al cuadrado. Pues si es menos x significa que la función es la misma pero invertida, ¿no? Y analicemos entonces desde el punto de origen, es decir, desde 0, supongamos que este punto es 1, ¿sí? Hagamos mejor entonces 2. Más bien, aquí 1 y aquí 2. ¿Listo? Bien. Nos piden entonces calcular lo que es la integral de la función de arriba y la función de abajo. Fíjense que aquí la función de arriba, esta que tenemos acá de arriba, es f de x igual a x al cuadrado. Y la función que tenemos aquí abajo es f de x a menos x al cuadrado, porque es una función invertida, ¿no? Finalmente es una función invertida. Ok. Entonces nos piden calcular el área bajo la curva de la función f de x al cuadrado desde 0 hasta 2. Y nos piden hallar el área bajo la curva de la función menos x al cuadrado desde 0 hasta 2 también. O sea, son los mismos límites, lo único que cambia es que es la función. Muy bien. Si lo colocamos como color, lo que me están pidiendo es esta área de acá y lo que me están pidiendo es esta área de acá. ¿Sí? Vamos a considerar entonces ambas funciones y no vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta los signos, perdón, para respetarlos, ¿no? Y mirar a qué conclusión llegamos. Muy bien. Permítame entonces agregar una página nueva y hagamos entonces la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de x, ¿sí? Sabemos que esta integral es muy sencilla de calcular. Esto es x al cubo sobre 3, ¿sí? Paso inductivo de la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, por eso nos da x a la 3 sobre 3. Y aquí es evaluado entre 0 y 3. Acuérdense que hay que calcular f de 3 menos f de 0. Pero ¿cuál es f? Esta es f mayúscula, ¿no? O sea, es f mayúscula. Para este caso nos daría f de 3 sería 3. Perdón, aquí no es 3 sino 2. Disculpe. Entonces aquí sería x a la 3. Entonces tenemos que calcular f de 2. ¿Y qué es f de 2? Pues entonces sería 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Si hacemos la operación, aquí sería 8 tercios menos 0, o sea que esto nos da 8 tercios. Quiere decir que el área bajo la curva de la función x al cuadrado en el intervalo 0 a 2 es de 8 tercios. Si hacemos el ejercicio ahora con desde 0 hasta 2 de la función menos x al cuadrado de x, pues esto nos va a dar menos x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 2. O sea, nos da lo mismo pero con el menos. Y esto nos da igual a menos 2 a la 3 sobre 3 más, ¿por qué coloco más? Porque con este menos nos da más 0 a la 3 sobre 3. Pues en este caso no nos da igual porque pues 0 pues no suma ni resta. Y esto nos da menos 8 tercios más 0. Pero menos 8 tercios más 0 da menos 8 tercios. Fíjense que la diferencia entre una y la otra es el signo.
¿Qué nos está indicando el signo? Porque aparentemente, si ustedes se dan cuenta, lo que es la magnitud del área, es decir, para este caso particular el 8 tercios con el otro menos 8 tercios, la magnitud es la misma. ¿Y qué quiero decir con magnitud? Cuando yo hablo de magnitud, hago referencia al valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de ese número es para mirar la magnitud de ese número, nos da lo mismo. Valor absoluto de 8 tercios, pues es 8 tercios. Valor absoluto de menos 8 tercios, pues es 8 tercios. Entonces, la magnitud es la misma. Fíjense que como yo estoy considerando el concepto, en este caso, es el concepto de área bajo la curva, área bajo la curva, ¿sí? Concepto de área bajo la curva, pues las áreas no son negativas, ¿sí? Las áreas no tiene sentido que sea negativa, por una razón, pues porque el concepto de área es positivo, ¿no? O sea, yo no puedo decir que tengo una casa de menos 30 metros cuadrados. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Que está ausente, que no está presente, que no está construida? No tiene un sentido físico para decir que, 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 que en este caso no se pueden considerar como áreas no negativas, ¿listo? Entonces finalmente cuando yo quiero calcular la suma de las áreas bajo la curva, ¿sí? Yo tendría que considerar las negativas como una magnitud, es decir, valor absoluto, ¿bien? Porque, pues porque ahí la cosa sería distinta, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. Ok, para tratar de entenderlo más, porque finalmente aquí lo que tengo es, o lo que les mostré es que en efecto cuando yo tengo una función que nos da un área aparentemente negativa y que tengo que hacer una conversión para poderla sumar, pues lo que necesito saber es más bien eh, cómo hago para determinar el área bajo la curva, o más bien no tanto el área bajo la curva, sino ya el área total, ¿sí? Sobre y bajo la curva, ¿sí? Sobre la curva y bajo la curva, porque ya las funciones aquí pueden ser no estrictamente no negativas. ¿Qué quiere decir no negativas? Significa que son funciones cuyo codominio, o es decir, acuérdense que el dominio es, el codominio es todo lo que da en Y, ¿no? Para eso permítame mostrarle un ejemplo de función. Vamos a ver ahora la función f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Aquí la función es menos 1 y aquí ya la función es, no es negativa. Fíjense por qué. Voy a hacer la gráfica. Entonces tengo aquí la gráfica de esta función. Originalmente la función x al cuadrado, o sea, si fuera una función x al cuadrado, partiría desde 0 y sería una parábola hacia arriba. Pero como es x al cuadrado menos 1, acuérdense que por definición de traslación, las funciones se desplazan de acuerdo a lo que dice este factor. Dice que se desplaza menos 1 hacia abajo. O sea que la función ya no comienza en 0, sino comienza en menos 1. Y es decir que esta función sería algo como así. Es decir, fíjense que ya comenzó desde abajo. Quiere decir que en el codominio ya tiene aquí un rango que es negativo, porque va desde 0 hasta menos 1, ¿sí? En el codominio, ¿sí? En el dominio sí no importa, porque aquí se analiza, no importa el dominio, pero en el codominio sí. Si lo miramos, o sea, si aquí por ejemplo nos piden calcular el área bajo la curva, es desde 0 hasta 2, es decir, nuestro intervalo aquí de análisis es de 0 hasta 2, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este es el punto 1 y este es el punto 2. ¿Sí? Quiere decir que estamos calculando esta área, miren. Esto que yo tengo aquí en rojo más esto que yo tengo aquí en rojo. O sea, son dos funciones. Si yo llegara a sumar las dos funciones, como en el ejemplo anterior, esto de acá nos daría según eso negativo, posiblemente nos daría negativo, es más, es posible que nos dé negativo, mientras que lo de aquí nos dé positivo, ¿sí? Si nos da negativo o positivo, lo que quiero decir es que cuando hago la operación aritmética, eso, la suma algebraica, es decir, tengo en cuenta tanto el signo de la región de abajo como el signo de la región de arriba, estaría diciendo que estoy restando áreas y no tiene mucho sentido desde el punto de vista de área total.
Por lo que entonces aquí yo lo que tengo que sumar es el área total desde el punto de vista de una magnitud. O sea, el área total va a ser igual al valor absoluto del área 1 más el valor absoluto del área 2, donde el área 1 va a ser esta y donde el área 2 va a ser esta. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo calcular entonces el área 1 y el área 2 por aparte. Sí, en efecto, yo puedo calcularla. ¿Y cómo hago para calcularla? Fíjense que yo conozco aquí los límites. Aquí esta inicia en 0. ¿Va hasta dónde? O sea, más bien, este intervalo va desde 0 hasta 1. Y el otro intervalo va desde 1 hasta 2. ¿Sí? Ambos tienen longitud 1. Entonces este va de 0 hasta 1 y este va desde 1 hasta 2. ¿Cómo expresaría yo las integrales para hallar el área total? Entonces, para hallar el área total, para hallar el área total, para hallar el área total, el área total se deben sumar las áreas parciales. Las áreas parciales. ¿Y cuáles son las áreas parciales? Pues entonces la integral desde 0 hasta 1 ¿de qué función? De x al cuadrado menos 1 de x, pues porque es la misma función, más, ¿sí? Más, bueno, más bien hagámoslo así. Esta va a ser el área 1, ¿sí? Y esta va a ser el área 2, es decir que tengo que calcular las áreas de forma independiente. Esta sería la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado menos 1 de x. Calculemos entonces la función. Entonces esto nos daría, si hacemos esto rápidamente, esto nos va a dar x al cubo sobre 3, esa es la integral de x al cuadrado, menos la integral de 1 es x, y todo esto evaluado entre 0 y 1. O sea que esto nos va a dar f de 1 menos f de 0. Con f de 0 pues nos daría 0, pero con f de 1 nos daría 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 menos 1, 1/3 menos 1, eso me daría menos 2/3. Fíjense que nos dio negativo, porque el menos 1 es más grande que el 1/3. Y entonces diríamos, ¿el área es negativa? No, porque tenemos que sumar son valores absolutos, magnitudes absolutas. Igual, aquí lo mismo. ¿Cuál es la integral de este? Pues entonces es x a la 3 sobre 3 menos x, pero la evaluación no va a ser aquí desde 0 hasta 1, sino de 1 hasta 2. ¿Sí? Y esto entonces es igual a... aquí sería entonces 2 al cubo sobre 3 menos 3, porque aquí tengo que calcular menos 2. Aquí tengo que calcular f de 2, o sea, este que calculé acá es f de 2. Este es f de 2. Menos f de 1, voy a abrir un paréntesis acá, sería 1 al cubo sobre 3 menos 1. O sea que este de acá, que calculé aquí, es f de 1, que es el que calculamos arriba, ¿no? Porque pues f de 1 nos dio menos 2/3. Finalmente, esto de acá, ¿cuánto nos da? Igual. Este 8/3 menos 2. 8/3 y 2/3 es 6/3, ¿no? Y 8/3 menos 6/3 nos va a dar 8/3 menos 6 da 2/3, ¿no? Esto da 2/3 menos, y esto de 1/3, de 1 a la 3 da 1/3 menos 1, eso nos da menos 2/3, ¿sí? Y menos 2/3 con el menos da más, y 2/3 más 2/3 da 4/3. Entonces fíjense que si yo quiero hallar el área total,
va a ser igual al valor absoluto del área 1 más el valor absoluto del área 2. O sea que esto es igual a ¿quién? Pues valor absoluto de menos 2 tercios. Yo tengo que sumar como valor absoluto más 4 tercios. Y entonces esto nos da menos 2 tercios. Valor absoluto de menos 2 tercios, 2 tercios. Valor absoluto de 4 tercios, pues nos da 4 tercios. 2 tercios más 4 tercios me daría entonces 6 tercios. Y esto nos da 2. Quiere decir que el área es igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? La conclusión de eso es que nuestra área la podemos calcular. Nuestra área la podemos calcular por partes. Las partes que quedan hacia abajo de la gráfica y que nos van a dar como negativo, lo que tenemos que hacer es integrarlas aparte, y las que son positivas las integramos también aparte. Sumamos los valores absolutos, es decir, magnitudes, y ahí entonces tendríamos nuestra ¿qué? Nuestra integral resuelta por áreas, ¿no? O sea, tendríamos el área, que es lo que realmente estamos tratando de buscar. Ok, hagamos ahora entonces otro ejercicio, otro ejemplo. Fíjense que ahora nos piden considerar la integral desde menos 1 hasta 2 de la función menos x al cubo más 3x menos 1 por dx. ¿Listo? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues aquí tenemos varias cosas que analizar, ¿sí? Si nosotros hacemos la integral de totazo, vamos a tener inconvenientes con eso, porque no sabemos si la función es positiva en un lado o negativa en otro lado, ¿sí? Por lo pronto, si quisiéramos hacer un método analítico para tratar de encontrar cuáles son los puntos de corte de esto, pues tendría yo que analizar cuando esta función, por ejemplo, es igual a 0. Si yo sé cuándo esta función es igual a 0, entonces yo podría partirla por partes, y entonces yo ¿qué es lo que haría? Pues integrar las partes negativas e integrar las partes positivas. Permítame un segundo a ver si puedo abrir GeoGebra para mostrarles cómo es la función. Para mostrarles la función. Bien, permítame un segundo. GeoGebra. Listo, ahí se ve GeoGebra, listo. Entonces la función es menos x menos, entonces aquí es f de x es igual a menos x al cubo. Ya la estoy graficando. Si quieren verme un segundo, achico un poco la pantalla para que se pueda ver el procedimiento que yo estoy siguiendo acá. Entonces aquí sería f menos x al cubo, ¿sí? El otro pedacito es más 3x, perdón, aquí es más 3x menos 1. Más 3x menos 1, enter. Muy bien. No se alcanzaba a ver la condenada. Bueno, listo, perfecto. Voy a hacerle aquí un zoomcito para que sepan entonces desde dónde hasta dónde va. Listo. Muy bien, fíjense esta función que tenemos acá. Esta función que tenemos aquí, si yo le hago la integral bueno, voy a tratar de colocar los puntos en los cuales se supone que esta función va. Fíjense que esta va desde dónde. Va desde aquí, desde menos 1 hasta 2, ¿sí? Y si yo llego a trazar una recta
perpendicular, ¿sí? Fíjense que ahí tengo esa, y otra recta perpendicular a este punto, ¿sí? Lo que estaría diciendo es que el punto que tenemos acá, lo que tenemos que calcular de función es esta de acá. Fíjense que son esta área que tenemos acá, que sería la negativa, este otro pedacito de área que sería la negativa, y este otro pedacito de área que sería la positiva. ¿Qué tendríamos que hacer en teoría? Pues calcular aquí el punto de corte, y tendríamos que calcular aquí el punto de corte, ¿sí? Por lo que entonces ya sabríamos acá que la integral desde acá hasta acá pues sería la positiva, la integral desde acá a acá sería la negativa, y la integral desde acá a acá sería la negativa, ¿sí? Esa sería la forma de realizarlo, ¿no? Sin embargo, nos tocaría hacer eso siempre, tratar de encontrar ese tipo de cosas. Mi recomendación es háganlo de tal forma que encuentren el área de forma independiente, hacerla de forma independiente, es decir, esta una parte, esta es la otra, y compárenle con el resultado que vamos a hacer. Vamos inicialmente aquí a hacerla de totazo. ¿Qué significa hacerla de totazo? Que vamos a tener presente que no vamos a tener presente esa separación, sino que vamos a hacerla de una vez. Muy bien, o sea que esto es igual a ¿qué? Pues fíjense que aquí la integral de menos x al cubo es la integral de menos x a la 4 sobre 4, ya la hacemos de una vez de totazo, más la integral de 3x, es lo mismo que tener 3x al cuadrado sobre 2. La integral de menos 1 entonces sería menos x, y esto, todo esto ya que es la primitiva, de una vez evaluado entre menos 1 y 2. ¿Listo? Ok, quiero decir que esta que tenemos acá, nuevamente insisto, es nuestra f mayúscula, es decir, ya la integrada, por lo que tenemos que calcular f de 2, y tenemos que calcular f de menos 1, y luego de que tenga f de 2 menos f de menos 1, pues ahí sí lo restamos. ¿Cuánto vale f de 2? Pues calculemos, menos 2 a la 4 sobre 4, más 3, 2 a la 2 sobre 2, menos 2. O sea que esto es igual a menos 16 cuartos, más 2 al cuadrado da 4, 4 por 3, 12, medios, menos 2. Pero 16 cuartos es lo mismo que tener menos 4. Menos 4 es lo mismo que tener, menos 4 más 6 es lo mismo que tener 2 positivo, y menos 2 me da entonces aquí 0. ¿Sí? Pues ahí tendríamos la primera parte. Y la siguiente parte es f de menos 1. Pero ¿quién es f de menos 1? Sería menos 1 a la 4 sobre 4, más 3 por menos 1 al cuadrado sobre 2, menos 1. Porque reemplazo el menos 1 ahí porque es el menos con el menos, ¿listo? Aquí me daría menos 1 a la 4, da 1 positivo, con el menos me da menos, o sea que esto me da menos 1 cuarto. Luego, ¿qué sigue? Menos 1 al cuadrado da 1, y 1 por 3 da 3, o sea que esto daría más 3 medios. Y menos por menos da más, daría más 1. Bien, entonces aquí ¿qué tengo que hacer? Sumar 3 medios con menos 1 cuarto. Es decir que 3 medios es lo mismo que tener 6 cuartos, o sea que eso me daría 5 cuartos positivo, y 5 cuartos más 1 es lo mismo que tener 5 cuartos más 4 cuartos, nos daría 9 cuartos. Y finalmente f de 2 menos f de menos 1, perdón ahí, f de menos 1 es igual a ¿qué? A 0 menos 9 cuartos. O sea que esto nos daría menos 9 cuartos. ¿Listo? Ok. Entonces, finalmente, el resultado aquí nos va a dar un poco distinto a lo que comparamos con las áreas.
regresemos nuevamente a nuestra figura de GeoGebra. En GeoGebra, fíjense que la predicción era la siguiente. La predicción era que aquí teníamos un área que aparentemente es más grande que la de arriba, ¿no? ¿Sí? Y esa al ser más grande que la de arriba, pues nos va a dar mucho más grande digamos, lo más, mucho más negativo respecto a lo que está arriba positivo. Por lo que entonces aquí en este caso particular vamos a tener entonces funciones de este caso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ya para terminar el día de hoy, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, déjenme apagar acá. Vamos a ver, vamos a utilizar un software. Permítanme un segundo. Abro el software para poderles mostrar. Entonces aquí va a ser entonces la integral desde, estamos haciendo la integral desde -1. Ya les muestro en pantalla, es que todavía no he compartido la función, entonces sería -x al x al cubo más 3x menos 1 entonces déjenme compartirles la pantalla para que vean. Bueno, ahora sí la están viendo, perfecto. Bueno, muy bien. Si tienen la oportunidad de ver esta función, es la misma función que nosotros estábamos trabajando. Fíjense que nos dio -9/4, que era lo que habíamos trabajado. En decimal nos dio -2.25. Y bueno, lo interesante de este software es que esta página de internet que permite ver el paso a paso, ¿no? Para que lo tengan presente. Y nos interesa entonces, fíjense que aquí la función, ¿sí? Esto que tenemos aquí sombreado es el área bajo la curva de la función. Y ese resultado de ahí nos dio -9/4. ¿Listo? Que eso es lo que estábamos buscando. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. ¿Pueden usar este software para verificar sus ejercicios? Sí, en efecto. Y ese es el objetivo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si... Bueno, aquí hay que interpretar dos cosas. Porque como lo hicimos antes, era la suma de las áreas. Mientras que aquí lo que estamos haciendo es el área resultante de la función. No es como tal la suma de las áreas, sino el área resultante, porque aquí yo tengo un área que está arriba menos un área que está abajo. Entonces fíjense que ahí hay que tener presente cuál es el concepto que estamos tratando de interpretar, porque no siempre el concepto que estamos tratando de interpretar es la suma de las áreas, sino que puede ser que la diferencia de las áreas, por ejemplo, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces nuestro sentido. Bien, para que lo tengan presente. Si hay dudas respecto a eso, para la próxima clase haremos un ejercicio donde compararemos las dos. Es decir, cuando yo sumo las áreas, qué significa la suma de las áreas y qué significa, por ejemplo, la resta de las áreas. Para que lo tengan entonces presente. Mientras tanto pueden seguir usando pues este software también de Symbolab, que es muy útil para hacer este tipo de ejercicios también, ¿no? Bueno, listo muchachos, creo que por hoy no es más. Ya con esto terminamos y concluimos nuestra sesión de clase, perdón. Y terminamos con el concepto de integrales definidas. Ya están entonces los ejercicios disponibles. Bueno, los ejercicios disponibles todavía no, porque tenemos algunas cosas todavía que ver, pero sí están los ejercicios disponibles para que los vayan mirando lo de la semana 4. Váyanlos mirando, pero todavía no los vayan a subir, ¿no? Porque todavía no podemos evaluar. Ahora lo que vamos a hacer es mirar algunas aplicaciones y con esas aplicaciones entonces encontrar lo mismo, áreas bajo la curva, y tratar de entender qué significan las áreas bajo la curva de los diferentes ejercicios. ¿Listo? Con eso entonces ahora sí concluimos. Les agradezco por su presencia y pues disculpen por no haber podido transmitir en vivo. Yo les subiré entonces el video para que lo tengan ahí.
a la mano. ¿Listo? Muchas gracias, buenas noches.